En Aragón el año pasado se registraron 887 agresiones a sanitarios por parte de pacientes o familiares. El sector denuncia que ya no son hechos aislados. Hoy vamos a poner sobre la mesa esta problemática y los mecanismos de actuación que disponen estos profesionales para paliar esta situación y denunciar. Lo vamos a hacer de la mano del inspector de la Policía Nacional, Adolfo Barcelona, que actúa como interlocutor policial sanitario en Zaragoza. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Enseguida vamos con más datos y analizamos cuál es y cómo es su labor, pero ahora me van a permitir que comencemos mostrando las cifras que deja el 2025 en cuanto a agresiones sanitarios. Eva, tú tienes todos los datos, cuéntanos. Sí, muy buenas tardes. Vamos a comenzar mostrando cómo queda esa imagen de agresiones a personal sanitario. Como hemos dicho ya, fueron un total de 887 las agresiones que sufrieron este tipo de profesionales. Es un 11,5% más con respecto al año pasado. Fueron 777 las agresiones que sufrieron mujeres y en el caso de los hombres 110. Si nos centramos en el perfil del agresor, el 72% fueron pacientes y el 28% fueron familiares. ¿Y qué tipo de agresiones se produjeron? El 72%, las más, fueron verbales. Hablamos de agresiones como gritos, insultos o amenazas, frente al 28% que fueron agresiones físicas, desde empujones hasta arañazos o tirones de pelo. Ante esta situación, Adolfo, muy buenas tardes. Tu papel es clave. ¿Qué es lo que hace un interlocutor policial sanitario? Hola, buenas tardes. Pues la labor principal que realizamos es una labor preventiva. Realizamos un seguimiento individualizado de todos los casos que se producen y es una labor de asesoramiento tanto a la Administración Sanitaria como a los profesionales sanitarios. Le informamos de todos los trámites burocráticos y sobre todo incidimos mucho en la denuncia. Es muy importante denunciar. Si no se denuncia es un hecho aislado que no se ve, lo que no se ve no existe y encima el autor, su conducta se ve reforzada y volverá a hacerlo. Si yo vengo hoy a un hospital, un sanitario, y pegando 4 gritos o rompiendo mobiliario, paso el primero, mañana lo volveré a hacerlo. Por eso la única forma que tenemos de acabar con las agresiones es denunciando cualquier tipo de agresión. Adolfo, y eso se nota en que incluso decíamos los datos al principio también del programa, que ha subido el porcentaje de facultativos que se animan a denunciar. Cada vez dan ese paso más y denuncian. Sí, así es. Al final no son más agresiones, sino son más denuncias. También viene motivado un poco por las formaciones que Policía Nacional estamos realizando. Al final incidimos tanto en la denuncia que la concienciación que tienen los sanitarios se nota. Y al final las amenazas, por ejemplo, que se estaban hablando, es el delito mayoritario que se comete y es un calentón que se produce en el momento. Al final el sanitario dice, ¿cómo voy a denunciar a mi paciente? Pero si el paciente, el familiar acompañante, porque al final el agresor puede ser cualquier persona, si esa persona comete un delito, hay que denunciarlo, sea lo que sea. Adolfo, cuando hablamos de agresiones a personal sanitario, no nos centramos solo en médicos o enfermeros, que quizás es lo más común. Aquí también entran farmacéuticos, fisioterapeutas, veterinarios. Sí, trabajamos con todo el colectivo sanitario. Pues médicos, enfermeros, farmacéuticos, veterinarios, fisioterapeutas, odontólogos, estomatólogos, con cualquier sanitario. Llama la atención que veíamos también que no solamente es el paciente, sino muchas veces se da la circunstancia que son los familiares. Ante esto también enseñáis desde vuestro grupo, desde vuestro trabajo, a cómo actuar en esas situaciones, por dónde empezar. Primero entiendo que intentar tranquilizar, pero también disponen de un sistema, un botón para poder avisar. Sí, lo importante en las formaciones que realiza Policía Nacional es adquirir unos hábitos de seguridad y les explicamos cómo tienen que actuar para reconducir la situación violenta y que al final quede un hecho aislado. Si no sabemos cómo actuar, podemos tener consecuencias posteriores indeseadas, como pues el estrés. Entonces, con las formaciones que realiza Policía Nacional, al final les explicamos y les enseñamos cómo reaccionar. Si yo sé cómo reaccionar, por poner un ejemplo, estoy preparado mentalmente para una intervención. Si un veterinario le muerde un perro, sabe cómo actuar, están acostumbrados a que le muerda. Sin embargo, una agresión de un paciente a un sanitario no saben cómo actuar. Yo estoy preparado para actuar, no me quedo paralizado y voy a poder superar esa agresión. Se va a quedar en un hecho aislado, que al final es lo que interesa, que se quede en un hecho aislado, ya que la agresión, pues bueno, podemos
prevenir una agresión, pero no sabemos cuándo puede venir. Por eso es muy importante siempre estar preparado. Son muchos los profesionales sanitarios que se han visto frente a una posible agresión, así que vamos a conocer cuál era la declaración que hacía un profesional de la odontología acerca de una agresión que no llegó a sufrir, pero sí que se vivieron momentos bastante tensos, así lo explicaba. Me llamó menos bonito todo, me puso la mano en la nariz. Yo, gracias a Dios, le dije, si quieres pégame, tendré alguna prueba más contra ti. Yo estaba fuerte ese día. Y entonces no me pegó. Y yo tuve la suerte que por lo menos no me pegó. Te quedas muy mal después de la agresión. Es una situación triste, porque todo el mundo tiene miedo de involucrarse. Y puedes hacer dos cosas. Como trabajador, puedes ir al compañero y que te dé la baja, o puedes decir adiós rogando y con el mazo dando, que es lo que hay que hacer. Lo comentaba este profesional, no tener miedo, actuar ante esa agresión, pero entiendo que en ocasiones no debe ser nada fácil, Adolfo. Pueden recurrir a tu perfil para tratar de buscar ese apoyo y esos consejos de tu mano. Sí, por supuesto. Policía Nacional, estamos a disposición de cualquier sanitario y en concreto la figura del interlocutor de policía sanitario. Estamos para ayudar al sanitario, para orientarle, para explicarle en qué consiste el delito, cómo consiste todo el proceso judicial posterior. Y con respecto al miedo que se estaba hablando, el miedo al final es un indicador de que algo está ocurriendo. No pasa nada por tener miedo, pero es muy importante, como decía el sanitario, es no mostrar ese miedo. Al final el miedo tenemos que dejarlo a un lado y estar firmes, estar fuertes y saber que esa agresión, pues bueno, puede llegar una escalada, como puede ser siempre, primero unos insultos, unas amenazas, hasta el final llegar a una agresión física. Pues el objetivo principal es que se quede en insultos o con mucho una amenaza, que nunca llegue a la agresión física del sanitario. Por eso el miedo, nunca vamos a demostrar que tenemos miedo. Luego decías que siempre les acomodéis, porque claro, no queda en la denuncia, luego está ese proceso judicial en el que para cualquier duda también estáis vosotros, para acompañar en todo ese proceso. Sí, así es. Al final, el momento que se pone una denuncia, pues se envía al juzgado, hay una fase de instrucción, hasta que sea el juicio oral, pues es un proceso que lleva un tiempo. Entonces, en ese tiempo le explicamos las medidas que pueden tomar para garantizar su seguridad, como puede ser solicitud de alejamiento, y en todo lo que necesite el sanitario estará siempre Policía Nacional con ellos. Estamos hablando de la importancia de cuidar de quien te cuida y también de recordar que la salud comienza desde el respeto. Este era el mensaje que mandaban desde el Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza. Y es muy importante que nos concienciemos como sociedad de la importancia de que la relación del médico con el paciente pues que sea un trato de respeto, de confianza mutua, de trabajar juntos por lo que interesa, que es la salud del paciente, y por otra parte pues poner en valor esto, ¿no? Que el sistema sanitario es de todo y entre todos tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidar a las personas que nos cuidan, que somos los sanitarios, los médicos. También desde el Colegio de Médicos se pide un endurecimiento de las penas para estos agresores. Esta lacra de la sociedad debe ser perseguida y castigada. Un endurecimiento de las penas para ellos. Una mayor implicación de la Administración en perseguir, detener, juzgar a estas personas que realizan este acto tan deleznable. Adolfo, ¿cómo contactan contigo estos profesionales que pueden llegar a sufrir una agresión? Bueno, la verdad que hay varias vías. Primero, si el profesional pone la denuncia o avisa a la sala del CIMAC 091, automáticamente me pondré en contacto yo con el sanitario para interesarme por lo que le ha ocurrido y, por supuesto, pues para prestarle todo mi apoyo y asistencia. También pueden contactar conmigo directamente. Debido a todas las formaciones que estamos realizando, tienen mi correo electrónico, mi teléfono, que me pueden contactar para que cualquier tipo de duda les voy a asesorar tanto a nivel penal, policial, como a nivel judicial. Entonces, los colegios oficiales también, estábamos escuchando al doctor García Tirado, presidente del Colegio Oficial de Médicos, es muy importante que se apoyen también en ellos, porque el colegio oficial les va a prestar la asistencia jurídica. Tienen abogados con los cuales trabajamos también todos los días codo a codo, entonces es muy importante también apoyarse en los colegios oficiales por el tema jurídico. En las formaciones que vienes llevando a cabo, ¿cuál es la principal duda que tienen con aquellos sanitarios con las que puedes llegar a hablar, con los y las? Bueno, al final, más que dudas... Serían castigados como delitos aparte.
Acabamos de escuchar ahora mismo a Carmen Sánchez. Esta es una información, Adolfo, que tiene que calar hondo también en la sociedad, porque parece que insultar no es grave, que faltar al respeto o que levantar a un sanitario la mano o algún tipo de gesto, y sí, hay una sanción, o sea, lo estamos viendo ahora, hemos escuchado a esta abogada, está penalmente castigado, pero parece que a veces puede pasar desapercibido. Sí, así es. En el 2015 hubo una reforma del Código Penal y se protegió jurídicamente a los sanitarios y a los docentes dentro del artículo 550 del Código Penal, dándoles una mayor garantía jurídica. Le estábamos escuchando a Carmen Sánchez. Agredir a un sanitario puede conllevar un concurso de delitos, que una sola acción puede ser 2 delitos, como puede ser delito de atentado y además las lesiones. Entonces, este problema de índole social que tenemos actualmente, es muy importante que la gente sepa realmente lo que hay. No es ninguna tontería agredir a un sanitario. Encima, lo decía Eva, cuidar de quien nos cuidan. Claro. Si vamos a un hospital, a un centro sanitario, es porque tenemos un problema. Entonces, no podemos llegar a agredir al que va a curarnos, al que va a sanar nuestra enfermedad o la de nuestro familiar. Decíamos que son muchas más las mujeres que sufren este tipo de agresiones. La cifra era 777 mujeres frente a 110 hombres. Adolfo, en esas llamadas, tú entiendo que eso también lo notas. ¿Con qué casos te encuentras tú? Bueno, sí que es verdad que es mayoritariamente un sector femenino, tanto medicina como enfermería, que son mayoritariamente los que sufren agresiones. Pero bueno, desde Policía Nacional, la verdad que este dato no importa porque al final nosotros vemos autor y víctima. No diferenciamos entre que sea la víctima o la mujer, sí que es verdad que al final estadísticas son estadísticas. Sí. Igual que el autor mayoritariamente son unos varones entre 35 y 55 años y víctimas son mujeres también en esa franja de edad. Pero a mí me da igual, si un menor de edad agrede a un sanitario, ya sea una mujer, un hombre o una persona de avanzada edad, hay que actuar igual, siempre hay que denunciarlo. El sector de la enfermería es el sector de los sanitarios que mayor peso de agresiones tiene que soportar, así que vamos a escuchar también cuáles eran las reivindicaciones desde el Colegio de Enfermería. Estamos acompañando a pie de cama, pero esta cercanía, que es una de nuestras mayores fortalezas, también nos hace más vulnerables, llegándose a convertir en una amenaza. Este triste escenario también está siendo especialmente afectadas nuestras compañeras técnicos de cuidados de auxiliares de enfermería. Entonces, querría decir algo muy claro, y es que no podemos normalizar esta situación. Nadie debería acudir a su puesto de trabajo con miedo, nadie debería pasar la jornada preocupado por si va a ser insultado, amenazado o agredido. Para apoyar y acompañar a estos sanitarios que sufren una agresión en su puesto de trabajo, desde el Salud en Aragón se han puesto en marcha toda una serie de mecanismos de actuación. Lo explicaba el consejero de Sanidad. Desde el Gobierno de Aragón estamos comprometidos con la protección de nuestros profesionales y, cómo no, con la prevención de las agresiones para lograr que haya entornos libres de violencia extrema en el lugar de trabajo. Por eso, el año pasado aprobamos un nuevo plan de prevención frente a agresiones externas en el lugar de trabajo y, por supuesto, un plan para atender a profesionales del sistema sanitario público que actualizamos después de 20 años. Adolfo, para luchar contra este tipo de agresiones desde Policía Nacional, lo estamos comentando, ¿no? De tu mano se están realizando diferentes charlas, formaciones en universidades, en colegios de profesionales. Es muy importante esa prevención antes, durante y después de la agresión. Sí, dentro de las formaciones que realiza Policía Nacional siempre son 2 partes. La primera parte es un poco más teórico, que al final vemos causas de agresiones, delitos, pero lo importante es la segunda parte, que es lo que comentas, Eva. ¿Qué tenemos que hacer antes, durante y después de una agresión? El antes es fundamental. Al final no se puede aprender en una jornada de 1 hora pues comunicación no verbal, pero la comunicación no verbal, todos sabemos de comunicación no verbal y solo en 7 segundos sacamos el 93% de la información. Si vemos un paciente que está nervioso en la sala de espera, indicadores hay muchísimos. La tarjeta sanitaria que golpea, que mira el reloj, que resopla. Ese paciente está nervioso. En un momento determinado se puede llegar a frustrar y causar una agresión. Pues ya tenemos ahí un indicador para el sanitario, por ejemplo, no estar solo. Muy importante en ese momento estar acompañado. Siempre hay que garantizar la seguridad propia. Entonces, el momento de estar atendiendo, ya sea el triaje o cuando pasa consulta, es muy importante, por ejemplo, estar acompañado y da igual el numérico que sea. Puede ser 2, 3, en función de la corpulencia o de las personas que entren será más o menos. Pero ya solo con ese indicador de comunicación no verbal ya tenemos que empezar a aprender y a dar los primeros pasos para poder prevenir la agresión.
Y ahí nos decías que, por ejemplo, lo siguiente, nos explicabas antes que es una taza en esta mesa, por ejemplo, pero claro, en una mesa de un sanitario puede haber otro tipo de objetos que también hay que tener cuidado porque podrían convertirse en arma. Claro, al final el sanitario tiene objetos de oficina porque están trabajando, pero también tiene objetos sanitarios. Pues cualquier objeto, una grapadora, unas tijeras, el cúter en una farmacia. Siempre que voy a una farmacia observo que el cúter está encima del mostrador. Ese cúter tiene que estar en una zona segura, debajo del mostrador. Pues en un centro de salud, en un hospital, lo mismo. Cualquier objeto que pueda ser arrojadizo tiene que estar en una zona segura. Vamos a un partido de fútbol, a un partido de baloncesto, a un concierto, nos quitan el tapón de la botella, porque es un arma arrojadiza, está interiorizado. Sin embargo, pues la taza, por ejemplo, la tenemos encima de la mesa, una botella de agua, que no hace falta que sea una taza, unas tijeras, una grapadora. Lo ideal que sería una mesa despejada, limpia. Es imposible, al final están trabajando y es imposible, pero al menos siempre les explico que todos los objetos que puedan ser arrojadizos que estén en una zona segura. ¿Y cuál es la zona segura? La que el paciente no puede alcanzarlos. Bueno, pues nosotros asistimos a una de esas charlas que impartía Adolfo a los residentes en el Hospital de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza y vamos a ver cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron estos alumnos. Yo de momento este año, que es mi segundo año, no hemos... Sí que situaciones en las que podía haber llegado más, pero se ha desescalado y no ha pasado nada, pero sí que compañeros nuestros de años anteriores sí que han sufrido en ocasiones algún tipo de agresión verbal y más que verbal y bueno, pues al final hay que acabar denunciando e intentar desescalar siempre las cosas. Es verdad que vivimos situaciones un poco agresivas, pero no son... Igual las normalizamos un poco a veces, que pensamos que es algo que debemos gestionar nosotros y no comunicarlo, pero igual lo conveniente sería hablarlo. Es porque a veces que te encuentras con algunos pacientes que, bueno, más los propietarios que no tienen ni paciencia ni formas de decir las cosas o pedírtelas, entonces saber cómo actuar y las medidas que tenemos también nosotros, que son herramientas útiles por si nos pasase algo, que esperemos nunca llegar a ese punto, pero poder afrontarlo y conocer, sobre todo conocer a nuestra disponibilidad lo que tenemos. En caso de que suframos una agresión, así podemos estar preparados para prevenir y que se quede en un hecho puntual y que no vaya más. Adolfo, vemos que caló bien ese mensaje en esa formación. ¿Qué es lo que te transmiten a ti esos alumnos, estudiantes o esos profesionales después de las charlas? Bueno, la verdad que una vez que terminamos las jornadas de prevención de agresiones sanitarios, pues quedan asombrados, la verdad, que, pues, por ejemplo, que hablábamos de los objetos encima de la mesa, o cómo reconfigurar el lugar de trabajo. Al final los sanitarios se van moviendo y hoy están trabajando en su salud, luego se pueden mover en un hospital. Es muy importante que conozcan el lugar donde trabajan y lo ideal sería una consulta con una puerta trasera para poder escapar. Como eso es lo ideal, igual que la mesa limpia es imposible, lo que tienen que hacer es reconfigurar el lugar de trabajo. El paciente nunca puede ser un obstáculo entre la vía de escape y el sanitario. Entonces les explico, por ejemplo, que la mesa nunca puede estar como están en el 90% de centros de salud de hospitales, al fondo del despacho, arrinconada. Solo con mover la mesa un poco con respecto a la pared, tiene una vía de escape. Pues esas cosas que al final parecen que son muy sencillas, son con lo que realmente se sorprenden. Hemos querido también conocer cuáles son las consecuencias psicológicas a las que se enfrenta un profesional que sufre una agresión. Así nos lo contaba la psicóloga Clara Morgades. Sí, las agresiones a sanitarios son cada vez más frecuentes y esto no solamente repercute luego en su calidad asistencial, sino también en su salud mental, ¿no? En su bienestar. Claramente está impactando ser víctima de este tipo de agresiones, a veces más leves, a veces más graves, a veces verbales, a veces incluso físicas, pues impactando a lo mejor generando insomnio, generando ansiedad, en algunos casos incluso estrés postraumático, ¿no? Que tiene que ser luego tratado en consulta, en una intervención psicológica. Esto luego hace que estos profesionales a la hora de acercarse al paciente tengan como un miedo, una reticencia, una aversión, porque lo ven como una amenaza y entonces cada vez sea su relación más fría, más distante. Bueno, Adolfo, esto es lo que vosotros tratáis de evitar, ¿no? Esa prevención y sobre todo incidir en la importancia de denunciar, porque lo que comentabas antes, delito que no se denuncia es un delito que no se conoce. Sí, así es. Es muy importante. Y de hecho en la jornada, lo repito muchísimas veces, es muy importante que se denuncie. La única forma de llegar a la cota cero, tolerancia cero a las agresiones, es que se denuncien todos los delitos que se cometan. Y encima, aún es más, voy a hacer un añadido, que es que Policía Nacional no solo pretende erradicar agresiones sanitarias, sino cualquier delito que se cometa en el hospital. Porque al final tenemos delitos patrimoniales, hurto, robo con fuerza, que por supuesto también
hay que denunciarlo y para eso trabajamos en esta colaboración con seguridad privada. Y no nos olvidamos, por supuesto, no solamente hospitales, como bien venía señalando Adolfo, sino también farmacias, veterinarios, odontólogos, estomatólogos, todos ellos. Muchísimas gracias por venir hasta aquí, hasta este plato de Conexión Aragón, darnos a conocer cuál es vuestro papel como interlocutor y hacer ese llamamiento, que si ocurren esas agresiones, ojalá que no, pero siempre que se denuncien y de esta manera es la mejor manera de poder frenarlas. Adolfo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotras y tolerancia cero frente a los agresores sanitarios. Gracias. Nos vamos a quedar con ese mensaje. Gracias también a ti, Eva.